Con el último cómputo distrital en Coahuila, el priista Miguel Ángel Riquelme obtiene la victoria. El presidente del PAN, Ricardo Anaya, dice que no aceptará los resultados. Con el 99.5% del cómputo distrital, Alfredo del Mazo, virtual ganador de la gubernatura mexiquense. El PRI expulsa a Roberto Borge. En consecuencia, se expulsa como militante del Partido Revolucionario Institucional al ciudadano Roberto Borge Angulo. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dice que es indignante que varios exgobernadores estén acusados de corrupción. El hecho de que más de una decena de gobernadores estén acusados de corrupción, de desvío de recursos o de lavado de dinero es inaudito. José Antonio Meade confirma que la Secretaría de Hacienda coopera con la PGR en la investigación de exmandatarios estatales. Fue presentado el Programa Nacional de Capacitación para Operadores del Sistema Anticorrupción. El que la Secretaría de Educación Pública pueda contribuir, como lo decía hace un momento, con un granito de arena, pero que pueda contribuir a través de televisión educativa, a quienes felicito por su extraordinario trabajo. El exdirector del FBI, James Comey, dijo ante el Senado que Donald Trump es un mentiroso. El presidente amagó con una investigación en su contra por filtrar información. En las elecciones anticipadas en Reino Unido, Theresa May pierde la mayoría parlamentaria. El Fondo de Cultura Económica y la editorial Anagrama presentan el Festival de las Letras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo también en el interior de la República Mexicana. Y por fin nos cayó ya el viernes. Saludo con gusto también a Omar Cepeda. Omar, ¿cómo te va? Pues te veo muy feliz, Pati, lo cual nos da mucho gusto a todos. Así es viernes, es un placer saludarte. Viernes 9 de junio del 2017, son las 6:32 minutos. Estamos listos para llevarles toda la información. Antes, saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite también comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer el cómputo distrital y municipal de los 38 distritos que componen el estado. En ese conteo, el candidato de la coalición por un Coahuila seguro, el priista Miguel Ángel Riquelme, obtuvo la victoria. En segundo lugar, el panista Guillermo Anaya. El secretario ejecutivo, Francisco Javier Torres, fue dando una a una las cifras de los 38 distritos y en la sumatoria, el candidato del PRI obtuvo 482,891 votos. Guillermo Anaya alcanzó la cifra de 452,031 votos. Con esto hay una diferencia en favor del candidato del PRI de 30,860 votos aproximadamente. En esta elección votaron 1,264,555 coahuilenses, aproximadamente el 60%. Pero, después de darse a conocer estas cifras, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, dijo que los resultados electorales en Coahuila, presentados por el Instituto Electoral del Estado, son burdamente manipulados. Sostuvo que las cifras ya ni siquiera se encuentran dentro del margen arrojado en el conteo rápido, que dio una ventaja de 2 puntos porcentuales al candidato del PAN, Guillermo Anaya. Señaló que su partido demostrará una por una las irregularidades que marcaron la elección del pasado domingo. Agregó que no tiene ninguna duda de que Guillermo Anaya, su candidato, el candidato del PAN, ganó la elección, y dijo que cuentan con evidencias de paquetes electorales alterados, manipulados y que fueron abiertos. Por su parte, la Autoridad Electoral de Coahuila aseguró que no hay condiciones para anular la elección. Gabriela León Farías, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, dijo que se hizo un recuento voto por voto, casilla por casilla, 93% de los paquetes, que es lo que se acordó con todos los partidos políticos. Además, dijo, no se quebrantó el principio de certeza, pues el órgano electoral salió a decir en su momento que no había resultados contundentes para declarar ganador. Mientras tanto, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, rechazó que haya una posible intervención a favor del gobierno de Rubén Moreira en Coahuila. Dijo
que el INE no interactúa con los partidos políticos y que se encuentran en un proceso donde se están definiendo los resultados y que harían mal asumir que son interlocutores. Agregó que en el INE no hay ningún sesgo ni favoritismo para ningún partido político y reconoció que puede haber algún tipo de falla en la elección de Coahuila, pero analizarán el proceso completo. Alfredo del Mazo, candidato del PRI, sería el virtual ganador de la gubernatura mexiquense de acuerdo al 99.5% del cómputo distrital reportado por el Instituto Electoral del Estado de México. Al concluir casi todos los conteos en los 45 distritos de las 18.605 casillas, el priista tiene 2.039.631 votos, es decir, un 37.72%. Delfina Gómez de Morena tiene 1.867.890 votos, equivalente al 30.81%. A 5 días de la elección, la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 2.91 puntos porcentuales, que se traducen en 171.741 votos. El representante de Morena ante el Consejo General del INE, Horacio Duarte, presentó 9 carpetas que supuestamente prueban que el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, rebasó el límite de su presupuesto durante su campaña electoral. Estas carpetas contienen la información contable, los testigos de que Alfredo del Mazo gastó solo en estas carpetas, solo en esta información, 412.225.024 pesos. Esto significa que en términos del tope de gastos de campaña, que fue establecido por la autoridad electoral en 285 millones de pesos, hay evidentemente un rebase de topes de gastos. Horacio Duarte afirmó que la gran incógnita es conocer de dónde provino todo el dinero extra que recibió del Mazo y para ello será necesaria la voluntad de los consejeros del INE. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que va a pedir licencia a su cargo entre octubre y noviembre para contender por la candidatura del PRD en las elecciones del 2018. Pidió a su partido estar abierta una alianza con partidos políticos que no sean de izquierda, como candidatos independientes o incluso el PRI. Sobre una posible coalición con Morena, Aureoles llamó al PRD a que deje de estarle rogando a López Obrador para construir una alianza rumbo al 2018, pues el PRD es el partido más relevante de la izquierda en el último siglo, según el señor Aureoles. La iniciativa Galileos del PRD propone elegir a un candidato ciudadano para las elecciones presidenciales del 2018. Esto lo informó el vocero del proyecto, Fernando Belauzarán. Por otra parte, Belauzarán confirmó con la jornada electoral del pasado 4 de junio el ánimo de cambio de la sociedad mexicana. Por tal motivo llamó a conformar un frente amplio rumbo al 2018, poniendo como ejemplo los comicios en Nayarit, en donde se consiguió la victoria gracias a la política aliancista. Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, fue expulsado del PRI y catalogado como persona non grata. Esto fue aprobado por el Pleno de la Comisión de Justicia del PRI. Explicaron que esta decisión responde a la falta de probidad en su actuar como gobernador, lo que provocó desprestigio, pero sobre todo daño en la imagen del PRI. En consecuencia, se expulsa como militante del Partido Revolucionario Institucional al ciudadano Roberto Borges Angulo, con los efectos de dejar de formar parte del Partido Revolucionario Institucional y, por tanto, sin los derechos partidarios enunciados en los artículos 57 y 58 de los estatutos de este instituto político, además de que por ningún motivo podrá reafiliarse al partido. La comisión advirtió que el PRI no va a guardar silencio ante la corrupción. Acusaron que la falta de control en las administraciones panistas fueron promotores de la impunidad. Nuestro partido no es ni será cómplice de nadie. En el PRI hemos manifestado nuestro compromiso con el combate a la corrupción y la opacidad. Estamos decididos a la transparencia y la rendición de cuentas, que esto sea una constante en todo México.
También suspendieron los derechos del militante Saúl Beltrán Orozco por estar presuntamente vinculado con los Tequileros, grupo criminal que opera en Guerrero. El secretario de Hacienda, José Antonio Mida, aseguró que la dependencia a su cargo ha colaborado en todo lo posible con la PGR en las investigaciones sobre corrupción de exgobernadores fugitivos. Es un tema que preocupa en términos generales. Hemos trabajado muy de la mano de la PGR para proveerle de toda la información que requiera en cualquier caso que esté investigando en materia de inteligencia financiera con el que cuenta la Secretaría. Mid Curibreña afirmó que cuando el dinero se desvía y no llega a su destino original, se debe planear de nuevo para establecer el orden de las finanzas. Fue presentado el Programa Nacional de Capacitación para Operadores del Sistema Nacional Anticorrupción, donde personal de televisión educativa está colaborando. Vea usted de qué se trata. Las Secretarías de Educación Pública y de la Función Pública unieron esfuerzos y lanzaron el Programa de Capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta capacitación se impartirá a través de una plataforma digital creada por esta casa de trabajo, Televisión Educativa. El que la Secretaría de Educación Pública pueda contribuir, como lo decía hace un momento, con un granito de arena, pero que pueda contribuir a través de Televisión Educativa, a quienes felicito por su extraordinario trabajo, a todos los que trabajan en Televisión Educativa y que han participado en este proyecto, que podamos contribuir a ofrecer la plataforma que se requiere para esa capacitación y de igual manera a avalar esa certificación. Para nosotros es un honor. Poder contribuir en este proceso para nosotros es fundamental. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, manifestó que una de las maneras más eficaces para acabar con la corrupción es la educación y consideró que con un Estado de Derecho funcional, instituciones fuertes y sin corrupción, México será imparable en el siglo XXI. Además de la importancia de crear instituciones fuertes a partir de este nuevo sistema anticorrupción, una de las maneras más eficaces y que contribuirán a acabar de raíz con la corrupción es la educación. Si algo puede acabar de fondo con la corrupción es la educación. Y de eso estamos convencidos. Durante la presentación del Programa Nacional de Capacitación para Operadores del Sistema Nacional Anticorrupción, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, aseguró que el reto de combatir la corrupción amerita esfuerzos coordinados y mayúsculos de todas las instituciones. Utilizamos herramientas tecnológicas que nos permiten acercar el programa de capacitación a un mayor número de personas con una alta eficiencia en el costo. De nuevo, mi reconocimiento a la Televisión Educativa y al maestro Aurelio Nuño. Prácticamente nadie duda ya que la corrupción es el mayor mal que aqueja a México y que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos son síntomas de la misma. Este programa capacitará a través de una plataforma virtual a 14,000 funcionarios públicos del nivel federal y estatal en materia anticorrupción. En una primera etapa se comenzará con 5,000 servidores públicos. Y en esas 40 horas el funcionario, el servidor público tiene que tomar lecturas, ejercicios, evaluaciones y derivado de ello entonces se le dará su constancia de la SEP donde lo certifica que tomó el programa de capacitación. Este sistema de capacitación permitirá a cada servidor público tener acceso mediante el uso de una cuenta personalizada a una aula virtual que lo guiará en cada etapa del programa, lo que garantizará alcanzar los objetivos académicos planteados. Cada servidor público va a ver la misma grabación. ¿En qué momento pueden entrar? Pueden entrar desde su oficina, desde el estado donde vivan, el estado de la federación donde vivan, desde su casa. Accesan con su clave y ven las grabaciones. Los contenidos que se tomarán en línea se distribuirán en 6 temas. Estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, reformas y adiciones al Código Penal Federal, el proceso de armonización normativa local y el papel de la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción.
La capacitación inicia sus actividades a partir de este 8 de junio en la plataforma de televisión educativa. Si no fuera por esta herramienta tan importante que se llama ABAC, que es el aula virtual, no hubiera sido posible el programa, porque es una herramienta tecnológica muy costosa, es una herramienta tecnológica que ya tiene la televisión educativa, no hubo que adquirirla. Con información de México al Día. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, afirmó que es indignante que actualmente una decena de exgobernadores estén siendo acusados de corrupción. El hecho de que más de una decena de gobernadores estén acusados de corrupción, de desvío de recursos o de lavado de dinero es inaudito, indignante e inadmisible. No nos puede volver a suceder en el futuro. Esta declaración la hizo en el marco de la entrega del Premio Nacional de Investigación. Graue también afirmó que es necesario que México elimine la desigualdad social que existe con desarrollo y buenas finanzas. Terminó de formarse de manera oficial la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual quiere decir que la Secretaría de Hacienda está facultada para otorgarle un presupuesto para sus actividades. Así lo aseguró Ricardo Salgado, su titular, quien afirmó que la dependencia a cargo del secretario Mit ha mostrado una excelente disposición, tanto que en las próximas 48 horas ya se comenzará con la primera etapa de colaboración entre ambas instituciones. Los recursos que Hacienda le otorgue a la nueva Secretaría Ejecutiva podrían ascender a los 212 millones de pesos en una primera fase. En otros temas, el presidente Enrique Peña Nieto supervisó la zona donde se construye el túnel emisor Poniente 2 en su primera etapa. Con esta obra se espera reducir inundaciones en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli. En beneficio todo esto para 2 millones de personas. El TEP 2 cuenta con una inversión de 2.500 millones de pesos y tendrá capacidad suficiente para operar durante los siguientes 50 años. Los trabajos se iniciaron en enero de 2014 y se prevé su conclusión a finales de este año. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, calificó como positiva la visita de la canciller alemana Angela Merkel a México. Dijo que se envía un mensaje al mundo de que México es un actor con responsabilidad global capaz de tener relaciones con todos los países. No se trata aquí de que Alemania y México vayamos a mandar un mensaje a un tercer país, pero sí vamos a mandar un mensaje al mundo. Y el mensaje al mundo es los valores que compartimos, que van desde un diálogo político rico, sustentado en que tenemos una convicción plena sobre los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, la cooperación internacional para el desarrollo. Refrendó la confianza de Alemania en el desarrollo y potencial de México. Destacó que la relación entre ambos países tiene vida propia. La relación entre Alemania y México tiene vida propia. Es nuestro principal socio en Europa. Y no solo es nuestro principal socio en Europa, es el país con el que tenemos mayores corrientes de comercio y de inversión. La presencia de la canciller Merkel en México significa desde luego ratificar la confianza que tiene Alemania en el desarrollo del país. El embajador de México en Alemania, Rogelio Granguilom, informó que durante la estancia de la canciller Merkel en México se firmarán 2 acuerdos, uno de ellos entre la SEP y la empresa Siemens en materia de educación dual. Vaya día el de ayer que tuvo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y es que el exdirector del FBI, James Comey, se presentó ante el Senado para hablar sobre las razones de su salida del Buró Federal de Investigaciones, presuntamente vinculada con la investigación por la relación entre funcionarios de la Casa Blanca y el gobierno de Rusia. Comey llamó mentiroso al presidente Trump en diferentes ocasiones, una de ellas por los motivos que dio el mandatario para su despido. También afirmó que Rusia sí trató de intervenir en las elecciones presidenciales del pasado noviembre, donde por supuesto ganó Donald Trump y perdió Hillary Clinton. Sin embargo, no quiso responder en público si Trump estuvo involucrado. Tampoco se atrevió a decir que el presidente obstruyó a la justicia.
No creo que me corresponda a mí determinar si en la conversación que tuve con el presidente él trató de obstruir. Lo tomé como un asunto perturbante, muy preocupante, pero creo que es una conclusión a la que debe de llegar el Consejo Especial y tratará de determinar cuál fue la intención. Gregorio explicó las razones por las que escribió notas tras reunirse con Trump. Además de la naturaleza de la persona, honestamente estaba preocupado de que mintiera sobre la naturaleza de nuestra conversación y pensé que era importante documentarla. Se comprometió a entregar los memos que escribió respecto al asunto. Posteriormente se reunió con legisladores a puerta cerrada. Y ante estas declaraciones, el abogado del presidente Donald Trump, Mark Kasowitz, aseguró que James Comey podría ser investigado por filtrar información clasificada a los medios. Es abrumadoramente claro que ha habido y sigue existiendo en el gobierno personas que están tratando activamente de socavar esta administración con filtraciones selectivas e ilegales de información clasificada y comunicaciones privilegiadas. El señor Comey ha admitido que es uno de estos filtradores. Tenemos en la línea telefónica a Gregorio Meraz. Él se encuentra ahí en Washington. Gregorio, muchísimas gracias por estar con nosotros en México el Día. Para nosotros es un verdadero placer y honor que estés con nosotros. Omar, muy buenos días, Pati. Pues también para mí es un honor y un privilegio pues haber sido invitado a este espacio informativo. Analizar un tema de gran relevancia histórico en los Estados Unidos, esta comparecencia del ex director del FBI, sobre todo porque contribuye a todo este desaseo que se ha ido instalando en el gobierno de los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. Así es, Omar, fue un testimonio pues de proporciones históricas que finalmente confirma primero la dualidad o la falsedad del presidente Donald Trump, también su autoritarismo y muchos otros actos que han sido impunes, que han permitido pues los militantes del Partido Republicano, algunos por el interés de ocupar mejores posiciones, otros por temor, porque han visto lo que ha ocurrido, por ejemplo, con James Comey. Y bueno, pues ha sido una audiencia, ha sido un evento que abre las puertas a una nueva investigación en la que posiblemente, si se encuentran más elementos, el presidente multimillonario de Estados Unidos podría ser llevado a un juicio político, aunque hay que considerar que el Partido Republicano está en control de las dos cámaras del Congreso. Tal vez sería un juicio más simbólico, no con muchos resultados, pero cuando menos una manifestación de preocupación y un esfuerzo de justicia para un presidente que no ha sabido respetar las reglas humanas. Qué gusto saludarte, Gregorio Meraz, y de verdad, sobre todo porque sé de tu gran trayectoria, de tu conocimiento al estar ahí en la capital de los Estados Unidos. Danos, por favor, Gregorio Meraz, desde tu punto de vista, ¿qué puede venir con todo lo que hemos visto en los últimos días con respecto a Donald Trump? Bueno, lo que es Pati, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte también, con grandes recuerdos de nuestros días trabajando en México durante muchos años. Bueno, lo que vemos venir es que todo parece indicar que la Casa Blanca está día tras día más preocupada por la creciente posibilidad de un juicio político. Tan es así que vimos ayer la contratación de Mark Kasowitz, que es el abogado personal del presidente Trump. Él no habría intervenido si la situación no fuera tan seria o si no consideraran que es una situación tan seria. El testimonio de James Comey finalmente da la pauta a muchos legisladores republicanos y demócratas para iniciar o para reforzar la investigación de muchos de los contactos de su comité de campaña electoral con funcionarios rusos. James Comey y muchos legisladores republicanos han manifestado la preocupación por lo que la injerencia rusa significó en las elecciones, que todos sabemos que favoreció a Donald Trump. También ven con preocupación
el esfuerzo de Donald Trump y muchos de sus colaboradores por levantar las sanciones económicas impuestas a Rusia después de la invasión de Crimea, y pues esto puede ser lo que inicie una investigación ya con más elementos para conocer qué es lo que hay detrás de esta relación y en qué medida los contribuyentes o los asesores de campaña de Trump pudieron haber ido más allá de los contactos y haber conspirado posiblemente contra la democracia de este país, Patria. Ahora, de cualquier forma, Gregorio, de no desarrollarse este juicio político, vemos un gobierno muy debilitado, donde en estos primeros 5 meses prácticamente se encuentra empantanado. No se ve además por dónde puedan existir fugas, donde el presidente Donald Trump logre desarrollar no solo ya sus políticas. Vemos ya un muro pues también muy poco visualizable. Vemos también salidas como el Acuerdo de París respecto al cambio climático, en fin, un verdadero rompecabezas descompuesto y que no se ve por dónde pueda agarrar otra vez las riendas de su gobierno. Así es, Omar. El presidente Trump pensó al principio que lo que estaba por comenzar era prácticamente un reinado en el que todo el mundo iba a cumplir sus deseos. Sin embargo, se encontró con que asumía la enorme responsabilidad de conducir a la mayor democracia del mundo. Debemos mencionar que desde el primer día el presidente Trump inició lo que, a juicio de muchos expertos en ética, constituye una crisis constitucional. Él debía de haber entregado el manejo de su fortuna a un fondo ciego para evitar el conflicto de interés. Sin embargo, no lo hizo, lo entregó a sus hijos y al amparo de la figura presidencial ha estado lucrando. Además, él es el jefe de quienes le arrendan el edificio histórico del edificio postal, que convirtió en un lujoso hotel. Nadie sabe en qué términos se está dando esto en este momento. Él prometió muchas cosas como derogar el Obamacare o la reforma de salud del presidente Obama, y esto pues evidentemente afectó a mucha gente. Posiblemente logren este objetivo, pero van a dejar sin seguro médico a cerca de 24 millones de personas, y con los recursos que decía que iban a ahorrar, iba a promover una reforma fiscal con una devolución de intereses multimillonaria a las más grandes empresas y a los sectores más ricos de Estados Unidos. Eso tampoco lo ha logrado. Entonces, cada una de sus promesas ha ido deteniéndose, ha habido muchos obstáculos para alcanzarlas, y ante esta situación ha recurrido a medidas populistas como el retiro del Acuerdo de París y bueno, el discurso sobre inmigración indocumentada. Perfecto, Gregorio Meraz, pues un abrazo, muchas gracias por tu análisis y ojalá que nos podamos mantener en comunicación. Con mucho gusto, Pati, muy buenos días. Gregorio Meraz, allá en Washington. Llegó el momento de ir a nuestro resumen. El priista Miguel Ángel Riquelme obtuvo la victoria tras el último cómputo distrital en Coahuila. El presidente del PAN, Ricardo Anaya, dijo que no aceptará estos resultados. Con el 99.5% del cómputo distrital, el candidato Alfredo del Mazo del PRI sería el virtual ganador de la gubernatura mexiquense con el 33.72% del voto. El que la Secretaría de Educación Pública pueda contribuir, como lo decía hace un momento, con un granito de arena, pero que pueda contribuir a través de televisión educativa, a quienes felicito por su extraordinario trabajo. Fue presentado el Programa Nacional de Capacitación para Operadores del Sistema Nacional Anticorrupción. En consecuencia, se expulsa como militante del Partido Revolucionario Institucional al ciudadano Roberto Borge Angulo. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, queda fuera del PRI.
Pierde Theresa May la mayoría parlamentaria en las elecciones anticipadas en Gran Bretaña. Más adelante presentan muestra de Pablo Picasso y Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes. La selección mexicana vence 3-0 a Honduras. Prácticamente se encuentra en Rusia. Continuamos con la información internacional y es que también ayer fue un día muy importante en Reino Unido. Hubo elecciones. La actual primer ministra Theresa May convocó a estos comicios anticipados para buscar lograr un mayor apoyo en el Parlamento durante la salida de su país de la Unión Europea, pero este plan no le funcionó. De acuerdo con las encuestas de salida, los conservadores obtendrían 315 escaños, 13 menos de los que ya contaba. Con esta cifra no alcanza la mayoría absoluta en el Parlamento, ya que se necesitan 326 puestos. El Partido Laborista de Jeremy Corbyn obtiene 261 escaños, el Partido Nacionalista Escocés 35 y los liberaldemócratas lograron 12. Con estos resultados, el Reino Unido tiene lo que se conoce como un parlamento dividido, en el que ninguna formación ha obtenido la mayoría absoluta y no podrán gobernar en solitario, para lo que necesitará el apoyo de otros partidos. Incluso Corbyn ya pidió la renuncia de Theresa May. Para conocer puntualmente lo que está ocurriendo tras estas elecciones, nos comunicamos hasta Londres con Javier Oliva, experto en seguridad nacional. Javier, qué gusto saludarte como siempre y que nos des tus lecturas de este proceso electoral que ya concluyó. ¿Qué tal, Pati Omar? Sí, en efecto, ya despejadas las dudas y los rumores de cómo quedará integrado el próximo Parlamento británico. De hecho, hoy por la tarde a las 2:30 hora local se presentará Theresa May ante la reina Isabel II para solicitarle la confianza para la formación del nuevo gobierno. Aunque, como ustedes apuntaban en la nota introductoria, pues estará en condiciones de debilidad el nuevo ejecutivo encabezado por Theresa May, dado que perdieron alrededor de 17 asientos, y por su parte también el Partido Laborista, aunque avanzó con un importante avance de 31 conquistas respecto de su anterior formación política, tampoco le alcanza para hacer gobierno. De tal manera, Omar, Pati, el auditorio, es muy importante que sepan que se prolongará la inestabilidad y la especulación política aquí en el Reino Unido. En 10 días arrancan las negociaciones ante la Unión Europea, y lo más interesante de todo esto es que también el Partido Radical y Xenófobo, el Partido Independiente del Reino Unido, desapareció del escenario político, que fue el principal promotor del Brexit. También el Partido Nacionalista Escocés observó una derrota muy importante, de tal manera que lo que en realidad está en discusión es si va a haber un Brexit duro o un Brexit suave. Si nos atenemos a los resultados electorales, estrictamente hablando, los jóvenes ahora sí salieron a votar, y de tal manera veríamos la posibilidad de una negociación mucho más flexible ante la posición del Brexit original. Pati y Omar, hasta aquí mi primer comentario. Así es, Javier, lo que sí es un hecho para Theresa May es que las cosas quedaron más complicadas ahora. ¿Qué escenarios se abren a partir de ahora? Una posible renuncia ante la difícil posibilidad de negociar en el Parlamento inglés, que se convoque a nuevas elecciones. Primero tendrían que dejar pasar el inicio de estas negociaciones, que no son negociaciones para la salida del Brexit, pues que van a concluir pronto. Hablamos de varios meses. En fin, ¿qué escenarios podemos ver? Porque las cosas no quedaron bien plantadas para Theresa May. En un principio, como lo señalaba, hoy en la tarde visitará a la reina Isabel para solicitarle el voto de confianza y construir gobierno. Lo hará con los aproximadamente 17, entre 17 y 12 diputados parlamentarios que quedaron del Partido Unionista de Irlanda del Norte, de tal manera que es muy probable que esta inestabilidad e incertidumbre se prolongue. Y la problemática será justamente las negociaciones con los órganos de gobierno de la Unión Europea, principalmente con el Consejo de Ministros y con el Parlamento, de tal manera que esa es una parte. La otra, Jeremy Corbyn ha solicitado que Theresa May renuncie, deje el cargo, y se ha designado también un primer ministro que, al igual que Theresa May, llegue al cargo sin haber sido votada, sino designada por sus pares en el Parlamento. De tal manera que aquí la problemática, insisto, es que por tercer año consecutivo los ingleses han sido convocados a procesos electorales muy importantes. En 2015 las elecciones generales, donde ganó David Cameron, 2016 para el referéndum del Brexit, y ahora nuevamente para elecciones anticipadas, de tal manera que la agitación y la incertidumbre política desafortunadamente se prolongan en este contexto.
Pues sí, interesante sin duda este asunto, Javier Oliva, y de verdad que te agradecemos mucho tu puntual análisis, tu puntual lectura de lo que se está viviendo, porque hemos dicho las implicaciones de lo que ocurre en la Gran Bretaña, en el Reino Unido, tiene implicaciones en todo el mundo. Sí, claro, hay que recordar que pasado mañana, el domingo, son las elecciones de primera vuelta para la elección de la Asamblea en Francia, que es el nombre de la Cámara de Diputados y del Senado, y se augura una holgada mayoría. Aquí hay que decir que el europeísmo, es decir, los que son partidarios de mantener a la Unión Europea más o menos cohesionada, han venido ganando desde Holanda, por ejemplo, por supuesto en el caso de Francia, y ahora con el avance importante de los partidarios de un Brexit suave. Entonces veremos que ojalá y esta tendencia se mantenga, que tiene que ver con el pluralismo y la posibilidad de recibir más migrantes de diversas partes del mundo. Excelente. Gracias, Javier Oliva. Un abrazo siempre. Igualmente, hasta pronto. Gracias. Y ojo, porque no solo Gran Bretaña se encuentra ante la incertidumbre. Se acaba de dar a conocer que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, comunicó que el domingo 1 de octubre se celebrará el referéndum soberanista con la pregunta siguiente: ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? Por supuesto que todo esto va en contra de lo que ha dispuesto el gobierno en Madrid, encabezado por Mariano Rajoy y por la misma Constitución española. Este comunicado se dio en la reunión del Consejo Ejecutivo Extraordinario de su gobierno, que tuvo como único fin establecer la fecha y la pregunta del referéndum sobre la independencia. Por otra parte, Puigdemont lamentó y criticó la falta de diálogo con el gobierno español y dejó en claro que la respuesta obtenida en el referéndum será un mandato que se compromete a aplicar, es decir, la independencia de Cataluña de España. Son los ajustes de la geopolítica en todo el mundo. Bueno, la Cámara Baja del Parlamento de Japón aprobó una ley que va a permitir al emperador Akihito, de 83 años, renunciar a su cargo. Petición que el propio monarca realizó por problemas de salud. La norma deberá ser secundada por la Cámara Alta para que entre en vigor en los próximos días. Akihito se va a convertir en el primer emperador que abdica al trono del llamado trono del crisantemo en 200 años. El gobierno de Japón considera como posible fecha de su renuncia diciembre del 2018. El sucesor será, por supuesto, su hijo mayor, Naruhito, de 57 años de edad. Sigue la división en Medio Oriente, y es que el gobierno de Qatar no realizará cambios en su política exterior para satisfacer a sus vecinos árabes, quienes han decidido cortar relaciones diplomáticas. Esto lo informó su ministro, el jeque Mohammed Al-Thani. El jefe de la diplomacia catarí afirmó que su país tiene asegurado el abastecimiento y puede mantener su estándar de vida, pero alerta que el diferendo amenaza la seguridad de toda la región. Dijo que nunca se ha visto ese nivel de hostilidad, ni siquiera por parte de un país enemigo. Por último, mencionó que se encuentra convencido de que este intento de aislamiento se debe a que Qatar es un país progresista y con éxito. Continuando con Medio Oriente, otros 3 países se sumaron al bloqueo diplomático con Qatar. Se trata de Mauritania, que retiró a su embajador en Doha, mientras Jordania anunció que va a reducir su representación diplomática en Qatar, y en Senegal, quien llamó a consultas a su embajador. A medida que nuevos estados se unan al boicot, otros países como Kuwait están intentando mediar en la disputa. La historia se vuelve a repetir en Brasil. Usted se acordará del juicio político que sufrió pues la ex mandataria Dilma Rousseff. Bueno, pues ahora inició ya la votación para buscar la misma destitución del presidente Michel Temer. Entró en su fase de votación. Inicialmente estaba previsto que la resolución llegara el jueves, sin embargo, los 7 magistrados del Tribunal Superior Electoral comenzaron a emitir su voto en las últimas horas del día. La resolución del juicio en contra de Temer por abuso de poder y financiamiento ilegal de campaña dentro del megafraude de la empresa Petrobras llegará en las próximas horas. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, presentó ante el Tribunal Supremo un recurso contra el proceso de cambio de la Constitución. Ortega considera que el cambio impulsado por el presidente Maduro no cumple con los extremos legales. Por su parte, la Fiscalía venezolana cifró en 67 las muertes registradas en hechos violentos relacionados con las protestas contra Maduro. Momento de ir a las breves del país.
Familiares de los reos del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, tuvieron un enfrentamiento con autoridades estatales al tratar de impedir que trasladaran a los reclusos a otros centros penitenciarios. El altercado no dejó heridos y los reos fueron instalados en el Cerezo de Reynosa. La estación Insurgentes de la línea 1 del Metrobús permanecerá cerrada en la dirección sur-norte del lunes 12 de junio al domingo 23 de julio, informó el organismo a través de su cuenta de Twitter. El motivo del cierre son las obras que está realizando el gobierno de la Ciudad de México en la glorieta de Insurgentes. La tarde del jueves fueron retirados los sellos de suspensión que le fueron colocados a la construcción de Reforma 509, en donde se construye el Hotel Ritz-Carlton. Fausto Lugo, secretario de Protección Civil, informó que la empresa constructora ya presentó las medidas cautelares necesarias. Esta mañana nos acompaña aquí en el estudio Geraldine Pérez Mondragón. Ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República. Y me da mucho gusto que esté aquí porque además vamos a hablar, Omar, gracias Geraldine por estar aquí, Pati, gracias, de verdad que de una mujer excepcional desde muchos ángulos. Cuando evocamos el poder y mujer o empoderamiento de mujeres, creo que sin fanatismos se nos viene a la mente Angela Merkel. Así es, y viene a México. Viene a México Angela Merkel, llega hoy por la tarde, viene después de una visita que ha hecho en Argentina y bueno, viene en el marco de los trabajos del G20, ella es actualmente presidenta del G20, visita Argentina justamente con este motivo porque Argentina es parte de la troika de este foro. Viene a México, es muy importante su visita, justamente también en el contexto internacional, después de lo que pasó hace 2 semanas en Europa con Donald Trump, las reuniones en la OTAN, el grupo de los 7, las declaraciones de Donald Trump de que van a salirse del acuerdo de cambio climático. Entonces, todo esto es como que una coyuntura muy internacional, se da en un momento muy importante para México también, porque vamos a entrar a lo que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio y a su vez del 23 al 26 de junio se dan los terceros trabajos de la modernización del acuerdo global con la Unión Europea. Entonces no son cosas menores, tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar a nivel económico. México y Alemania son socios importantes. Actualmente, y parte de la visita de Angela Merkel es venir a clausurar el año dual México-Alemania, que la verdad es que tuvo alrededor de 200 representaciones, fueron trabajos, conciertos, todo para acercarnos de manera cultural, en educación, hubo muchísimos talleres, muchísimas exposiciones, tanto aquí en México como en Alemania. Entonces todo esto hace que México y Alemania se junten más. Viene Angela Merkel en un momento coyuntural muy importante y bueno, pues prácticamente es lo que está pasando actualmente. Claro, me parece que Alemania necesita países como México y México, por supuesto, necesita países como Alemania después de estar viendo este tipo de nuevos gobiernos como el de Theresa May, como el de Donald Trump, que son aislacionistas, proteccionistas, que buscan encerrar incluso su economía. Estamos viendo la negociación del Tratado de Libre Comercio y por eso es muy importante, porque México son de los pocos países, o si no es más bien el único país de América Latina que tiene un tratado de libre comercio con Alemania, lo cual pues debe desempolvarse y realmente echarse a andar. Sí, de hecho Alemania es el primer socio comercial de México, de los 28 países de la Unión Europea, y es el quinto a nivel mundial. Y todo esto es muy importante. De hecho, México va a ser el primer país latinoamericano que va a ser invitado de la Feria de Hannover. Entonces, ahí es muy importante mencionarlo, porque vamos a ser el primer representante de esta región en una feria industrial que a nivel mundial es sumamente importante. Y por otro lado, no dejemos de ver la importancia que tiene ahora también la presidencia de Macron, porque México, justamente lo que dices, no hay que dejar de ver
que no será aislacionista, sino más bien que buscan reforzar la Unión Europea y es voltear a ver un poco más hacia la región, hacia México como un puente hacia América Latina y bueno, hacia Norteamérica, pensando ya un poquito más hacia Canadá. Geraldine, en una conferencia de prensa que dio previa a la llegada de Merkel, del embajador de Alemania en México, mencionó una palabra muy interesante en el contexto de lo que estaba hablando, de lo que implicaría la visita, y dijo: Angela Merkel viene en también una muestra de solidaridad con México. No dijo exactamente por qué, pero nos imaginamos que debe ser la coyuntura que se tiene con los Estados Unidos. Y también hay que decirlo, México, el gobierno de México ha estado trabajando por esta diversificación con otras áreas que no sean ya nada más Norteamérica, ¿no? Claro, el embajador, claro, habla de solidaridad precisamente por todo el tema de la campaña de Donald Trump, de poner un muro, de dividirnos. Angela Merkel y México, por supuesto, están abiertos a siempre estar abiertos, seguir en la globalización, seguir en este momento de coyuntura. En su momento también vino la ministra de Cultura que decía: no olvidemos que los muros dividen, que nos han causado muchos problemas, que nos han lastimado como humanidad. Y pues obviamente el simple hecho de que Donald Trump lo mencionara en su campaña era algo que nos lastimaba a nosotros como mexicanos, y recordaba ciertos momentos de la historia que pues nos han lastimado. Si no sabrá muchísimo. Merkel de muros, por ejemplo, ¿no? Claro. Hablabas de que, bueno, viene a cerrar el año dual que se dio entre México y Alemania. ¿Qué otros acuerdos se prevén que se firmen en esta visita de Angela Merkel? Pues mira, durante el año dual se firmaron alrededor de 15 acuerdos. El año pasado el presidente Enrique Peña Nieto fue a inaugurar este año dual y se firmaron en materia de economía, de energía, de comercio, inversión, educación, innovación, cultura. Y quiero remarcar mucho, por ejemplo, el tema de la educación dual, que es algo que en su visita Angela Merkel el sábado estará en un desayuno justamente de inversión, y después van a tratar un poco del tema de la educación dual. Es algo que tienen los alemanes y yo creo que México debe de aprovechar esa coyuntura para aprender esa parte de poder estudiar y trabajar a la vez y hacer un poco el tema de la educación más técnico. Claro, y que además es el punto importante que tiene que ver con las estrategias que ha implementado Alemania precisamente para convertirse en las principales potencias económicas del mundo. A mí me gustaría, Geraldine, que pudiéramos detallar un poco más la presencia de México en Hannover, porque como tú decías, será el primer país latinoamericano que esté en esa feria. ¿Cuál es la magnitud de esta feria? ¿Por qué es tan importante? Es una feria muy importante porque es a nivel mundial, es en cuestiones industriales, y bueno, México y Alemania, por ejemplo, tienen en este tema la cuestión automotriz. México y Alemania tienen inversión, aquí está Volkswagen, está Audi, en México se produce este coche de lujo Q5, entonces es la importancia de que el país latinoamericano esté allá, porque nos vamos a dar todavía a conocer más a nivel mundial lo que los alemanes pueden invertir en México, y no solo los alemanes, sino el mundo en general, de lo que pueden venir a hacer aquí en México a nivel de inversión, de comercio, lo que se puede explotar y lo que podemos hacer. Así es, coincidimos contigo de que es una visita clave, fundamental, lo que tú decías, Pati, hace rato, de que se están desarrollando, pues se están moviendo las cuestiones geopolíticas en el mundo, y esta visita de Angela Merkel a México, pues es el principal frente de entrada al mercado europeo. Ella lidera no solo su país, sino también lidera la Unión Europea, al ser Alemania el país más importante, más rico, y por supuesto que ojalá estemos recibiendo próximamente al presidente de Francia como el segundo que mueve también estos hilos, ¿no? Y que está tomando un gran liderazgo en el mundo. Y que ya, gracias al señor Trump, pues ya Estados Unidos ha perdido ese liderazgo, hay que decirlo. Algo bueno surge, a pesar de todo, ¿no? Sí, encabezado por una mujer. Claro, que además ya hablábamos de la figura de Angela Merkel, ¿o no, Omar? ¿Tú qué opinas? Es sorprendente. Es una mujer que además pues lleva ya varios periodos en el gobierno de Alemania. Así es. Gracias a su gran capacidad, lo decíamos hace rato, es una física
casado con un hombre también muy preparado. Es decir, son perfiles que da mucho gusto ver cómo lideran los gobiernos de potencias como es Alemania, que dan certidumbre en las relaciones internacionales, que dan certidumbre en Europa y por supuesto siempre va a ser bienvenida. Y bueno, ella va por su cuarta reelección. Claro, en septiembre, 24 de septiembre. Pero además, fíjate que a mí me digo, soy fan de Angela Merkel, pero lo que a mí es decir, me provoca mayor admiración es que no le tiembla el pulso para nada. Ella es muy certera, lo mismo se le pone a Putin que a Trump, y es bastante clara, ¿no? Ha construido un gran liderazgo. En el mundo. Sí, sin duda, es una mujer muy Entonces, y eso es muy importante ese dato, el 23 de septiembre hay elecciones, 24 de septiembre hay elecciones en Alemania, claro. Es la gran favorita es la y, gran, sí. ¿no? En un momento, su contrincante más cercano, que es Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, se acercó muchísimo en las encuestas cuando lo nombraron. Actualmente las encuestas otra vez la marcan como la gran favorita, justamente porque Angela Merkel es la continuidad, es también la continuidad en los temas económicos, entonces probablemente, esperemos, todavía faltan algunos meses de campaña, Angela Merkel será reelecta para un cuarto periodo. Y mira que Martin Schulz es un gran líder también, como decías, representaba ahí a Alemania en el seno de Europa. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por esta gran Qué profundidad de tu análisis. Hemos trabajado muy de la mano de la PGR para proveerle de toda la información que requiera. El secretario de Hacienda, José Antonio Mida, aseguró que la dependencia a su cargo ha colaborado con la PGR en las investigaciones sobre corrupción de exgobernadores fugitivos. El presidente Enrique Peña Nieto supervisó la zona donde se construye el túnel emisor Poniente 2 en su primera etapa. La iniciativa Galileos del PRD propone elegir a un candidato ciudadano para las elecciones presidenciales del 2018. En el mundo, el exdirector del FBI, James Comey, compareció ante el Senado por la trama rusa. Afirmó que Rusia sí trató de intervenir en las elecciones presidenciales. Más adelante, el domingo, el Festival Argentino de Voz a Voz celebrará su segunda edición en la Carpa Astros de la Ciudad de México. Y en los deportes, este fin de semana se correrá el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. Los gobiernos de México y Estados Unidos buscan frenar el tráfico de la droga llamada fentanilo. En 1991, una droga conocida como Tango and Cash recorría las calles de Estados Unidos, provocando la muerte de cientos de personas. Más tarde, la Administración para el Control de Drogas, o DEA por sus siglas en inglés, descubrió que 12% de la composición de esta sustancia pertenecía al fentanilo, una droga hasta 50 veces más fuerte que la misma heroína. En el caso del fentanilo, podríamos decir que es una sustancia muy adictiva cuando se utiliza de esa manera, vamos a decir, recreativa. Sin embargo, es un fármaco muy importante, muy utilizado. El fentanilo es un opioide y nosotros en nuestro organismo tenemos y producimos opioides también naturales. Entre los años 2005 y 2007, las autoridades estadounidenses registraron más de 1000 muertes relacionadas con el consumo del fentanilo, y es que las consecuencias de consumir esta droga son diversas. Pues sabemos que se produce miosis pupilar, contracción de la pupila. El problema más importante de los opioides es la depresión respiratoria. Tenemos consecuencias, alteraciones vasculares, alteraciones respiratorias, alteraciones gastrointestinales. De acuerdo con reportes de la DEA, en el 2014 hubo un repunte en el consumo ilegal de este opioide y en el 2015 se registraron casi 10,000 muertes por su consumo. Por ello, los gobiernos de México y Estados Unidos han buscado coordinarse para detectar y frenar el tráfico de esta droga que amenaza a la juventud de ambas naciones. Los Estados Unidos y México están profundamente comprometidos en contrarrestar esta amenaza. Al mismo tiempo, debemos velar por la seguridad de los cuerpos policíacos y del personal médico y científico, ya que son ellos quienes están tratando de detener el flujo de estos medicamentos.
Con la carátula de medicamento, el fentanilo puede presentarse en parches, inyectable o pastillas, y para que un doctor o centro médico pueda recetarlo a los pacientes es necesario tener un permiso especial. Es un medicamento que está controlado, están controlados esos recetarios, tienen un código de barras y controlan al médico lo que lo prescribe y al paciente que se lo están dando. De acuerdo con especialistas mexicanos, el tráfico ilegal de esta droga en nuestro país aún no representa un problema nacional, por lo que se está a tiempo para prevenir esta situación. La función fundamental, la vocación de la academia es esa, cómo informar a la población para no caer en drogas que podemos llamar lícitas y no se diga las ilícitas. Los pocos casos que se han registrado en México han sido en ciudades fronterizas como Tijuana, en donde debido a la cercanía con los Estados Unidos, la población está más expuesta a esta droga. En centros de integración juvenil tenemos diferentes tratamientos para diferentes pacientes. Tenemos programas de prevención que están dirigidos para población general o población en riesgo. Tenemos programas de tratamiento ambulatorio. Estos son usuarios más o menos frecuentes. El fentanilo se creó a principios de los 90 para ayudar a la humanidad. 27 años más tarde, causa tanto daño como cualquier droga sintética. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Y ya es fin de semana y por supuesto las mejores recomendaciones del séptimo arte las tiene Eduardo Marín. Eduardo, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Nos vas a hablar de una película pues que se ha posicionado bien en la cartelera hasta donde tengo entendido, pero ¿quién mejor que tú nos lo diga? Wonder Woman. Gracias, Omar. Muy buenos días, Pati. Pues sí, vamos a comentar de esta superproducción de Hollywood que entra en su segunda semana en cartelera. Digo, normalmente no comentamos este tipo de películas, pero en esta ocasión, ante lo poco atractivo de nuestra cartelera, ante las pocas opciones con que nos encontramos, pues sí vale la pena recomendarla como una alternativa segura de entretenimiento puro. Wonder Woman, la Mujer Maravilla, en verdad posee varios elementos valiosos, atrayentes. Es sin duda una de las mejores películas sobre superhéroes que se han realizado basadas en cómics, muy diferente a la histeria visual descontrolada de otras películas de este tipo, como por ejemplo Los Vengadores. Porque Wonder Woman pues es ante todo un espectáculo visual, es un relato emotivo con un vigoroso dinamismo narrativo, pero sobre todo maneja una historia con sentido, con un guión elaborado, sólido, como fue el caso reciente de Logan, o el famoso personaje de los X-Men, otra de las películas más brillantes basadas en cómics de superhéroes. Y en esta ocasión pues es una historia con una visión, con un planteamiento que tiene ideas. Acierta, por ejemplo, en el trazo psicológico del personaje al mostrar su evolución interna. Es un testimonio antibélico contra la locura, la irracionalidad de la guerra, y combina adecuadamente, partes muy atractivas, aspectos de la mitología griega con sucesos históricos de la Primera Guerra Mundial. Y claro, hay que resaltar además la presencia sensual, carismática de la actriz israelí Gal Gadot en el personaje principal, quien por cierto recibió un reconocimiento por parte de la ONU por este papel que empodera a las mujeres. Aunque aquí se ha dado una discusión radical, un poco absurda, de quienes consideran que el personaje se muestra dependiente del hombre, lo que no solo pues es falso desde mi punto de vista, sino incluso contradictorio con lo que sucede en el relato. Pues el caso es, lo importante es que esta Wonder Woman pues es una película emotiva, certera, de entretenimiento puro, que también es uno de los objetivos esenciales del cine y que bueno, vale la pena verla a nivel familiar. Perfecto, pues ahí está la recomendación para este fin de semana. Muchísimas gracias, Eduardo Marín, que pases pues un divertido viernes, sábado y domingo. El lunes pues a chambear otra vez. Así es, muy buenos días. Gracias, hasta luego. Y hoy es viernes de En Corto también, en punto de las 8:30 de la noche. Lo invito a que vea usted esta conversación que tuvo mi compañero Pepe Ureña con Marcos Bucio, cónsul general de México en El Paso, Texas. Aquí un adelanto de esta charla. Fue invitado por el señor presidente para estar en el Consulado General del Paso, Texas, que tiene 11 condados, de los cuales casi tenemos la representación de mexicanos en 1 millón de personas.
es la ciudad gemela con Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Y también me toca el sur de Nuevo México, que son la ciudad de Las Cruces, las ciudades de Mesilas. Y es una comunidad muy trabajadora, honesta, muy pujante. Hemos tenido una vinculación para respetar la ley, para que no haya agresiones, para que no estén pasando personas, porque pasan niñas, es un drama, de 12, 15 años, como guías para pasar a personas del Centroamérica. Pasan tarahumaras que no saben qué llevan, les dan una carga que llevan droga. Entonces, toda esa criminalidad es la que se tiene que combatir para entender que no violen la ley. Porque les dicen, no te va a pasar nada. Sí, sí, les va a pasar hasta los niños. A la tercera los devuelven. Los detienen y los mandan a un centro de detención, aunque sean menores de 18 años. Así es la ley en Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo? Pues valores. La Universidad de Texas y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez vamos a firmar un convenio en donde vamos a hacer estos valores que te digo que no están en los contenidos educativos para meterlos en las 1000 escuelas primarias de Ciudad Juárez. Y El Paso es la ciudad más segura, Pepe, de Estados Unidos. Qué contradicciones tan pavorosas. Entonces la gente de Juárez pasa los puentes y no se pasa un alto, respeta las zonas escolares, no viola ninguna ley. Regresan y es un desorden en Juárez. ¿Cómo es posible que esa comunidad que cruza 10 millones de autos al año, 8 millones de personas caminando, 1 millón de trailers, tengan un comportamiento diferente cruzando un puente? Quiere decir que sí se puede hacer que la ciudadanía mexicana se comporte mucho mejor que como lo hace actualmente en otras partes de la República. En información cultural, el músico y trompetista cubano Ernesto Tito Puentes, conocido en Europa y Latinoamérica por su manera de fusionar el jazz y la salsa, dándoles un estilo personal, murió a los 88 años en Montpellier, Francia. A lo largo de su carrera, que incluye más de 200 álbums, Tito Puentes acompañó a otros músicos y cantantes de renombre como Michel Delpech y Eddie Mitchell. Su último concierto fue en julio de 2015 como invitado del festival Tempo Latino en Francia. Descansa en paz. El Fondo de Cultura Económica y la editorial Anagrama presentaron el Festival de las Letras que se va a realizar del 10 al 25 de junio en las librerías Rosario Castellanos y Octavio Paz. Durante 15 días, todos ustedes podrán disfrutar de atractivos descuentos. Esto es lo más interesante, del 35% en los magníficos libros que edita el fondo y hasta un 50% en otros sellos. Además, se va a ofrecer un programa de actividades culturales que incluye, escuche usted esto, presentaciones de libros, mesas redondas y un ciclo de cine en torno a autores de movimientos literarios de los siglos XX y XXI. En esta celebración de las letras se va a rendir un homenaje a Sergio González Rodríguez y a Ricardo Piglia, escritores recientemente fallecidos. Además de la exhibición de títulos de Anagrama, que van a ser alrededor de 2.700 títulos los que se van a exhibir, y muchos de esos títulos van a tener hasta el 50% de descuento, que es realmente, digamos, una oportunidad para los lectores. Vamos a tener otros 80 sellos editoriales. El Festival Argentino de Voz a Voz celebrará su segunda edición con el propósito de contribuir a estrechar los lazos culturales y de amistad entre México y este país querido sudamericano. En el marco del encuentro previsto para el próximo domingo 11 de junio, en la Carpa Astros de la Ciudad de México, el cantante Bayano, ex integrante del grupo Los Pericos, festejará 30 años de carrera. Los argentinos Fidel Nadal e Indios también formarán parte del elenco este año y el festival tendrá por primera vez un país invitado, que será Brasil. La importancia de promover el vínculo entre la Argentina y México. En ese sentido, el festival que cumple su segundo año creo que está siendo una plataforma interesante y apostamos a que haya muchas más ediciones y que sea cada vez más grande. Hay todo lo que esperarían ver
de Argentina. Nosotros lo que tratamos de hacer en un humilde esfuerzo es darle una pincelada de la cultura argentina a aquel mexicano que nunca ha tenido la posibilidad de viajar hacia aquel país. Picasso y Rivera, dos de los creadores más influyentes del siglo XX, son los protagonistas de la exposición Conversaciones a través del tiempo. Por primera vez se presenta una revisión de la trayectoria de Pablo Picasso y Diego Rivera a través de sus obras. La muestra traza un paralelismo entre ambos artistas desde sus años como estudiantes, la etapa cubista y la vuelta al clasicismo. Es un trabajo comparativo histórico-visual de estos dos grandes artistas del siglo XX. Por otro lado, su encuentro en París y la importancia del cubismo. Los dos destacados pintores fueron niños talentosos, formados bajo los fundamentos de la estética del arte griego y romano. Durante su estancia en París, ambos exploraron el cubismo, aunque sus trayectorias artísticas siguieron caminos distintos. Mientras Rivera cimentó su carrera sobre su identidad mexicana, Picasso lo hizo a partir de cambios de identidad y nacionalidad, de española a francesa. La exposición Conversaciones a través del tiempo compara la obra de ambos artistas a través de 147 piezas, entre pinturas, grabados y acuarelas, así como esculturas grecorromanas y prehispánicas. Esta exposición es fruto de un trabajo compartido muy importante entre el Museo de Arte de Los Ángeles, el ACMA, y el Palacio de Bellas Artes. Está conformada por 147 cuadros, de los cuales 19 provienen de colecciones internacionales. La muestra, dedicada a dos de los creadores artísticos más influyentes del siglo XX, podrá disfrutarse del 9 de junio al 10 de septiembre en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Bueno, ya está listo nuestro queridísimo Javier Aranda. Javier, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Muy buenos días. Hola, buenos días. Confiésanos qué has leído buenos días. Pues acaba de O releído, porque tú ya muchas veces releído. traes cosas que has leído, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que parte del sentido de la lectura es acercarnos a las personas que nos dicen algo. Y hace unos días murió un escribidor, como se decía, porque él decía que había la gente que está en el mundo de las letras, existían los literatos, aquellos que con bombos y oropeles hacen carreras en las academias, se premian, se soban los lomos y también llega el momento en que hinchen sus vientres de tantas viandas que consumen. Y había otros, y sus carteras, por supuesto. Y había otros que eran los escritores, o más bien aprendices de escribidor, y él se clasificaba justamente en esa categoría. No querían hacer carrera literaria, simplemente querían decir cosas, querían comentar lo que veían, compartirlo porque tenía sentido. En este sentido, los literatos pueden, después de tener algunas comodidades, retirarse, digamos, y de vez en cuando empezar a publicar menos cosas porque su vida está resuelta. Los escribidores no, son compulsivos, es adictivo su oficio y todo el tiempo están escribiendo. Me refiero a Juan Goytisolo, que murió y que por fortuna tenemos el privilegio de que escribió muchos libros que fueron desdeñados por la crítica, muchos libros que fueron desdeñados por la academia. Goytisolo, yo creo que una forma de acercarnos bien precisamente a este personaje es volver a recuperar ese discurso que dio en la academia cuando le dieron el premio Cervantes. Mucho tiempo tuvo premios así como que no tenían que ver mucho con su trabajo literario. El primero serio, digamos, que recibió fue en 2012 con el premio Octavio Paz. Fue colaborador de Vuelta. Tuve yo el privilegio de intercambiar con él. Era un hombre muy lúcido, muy interesado en el mundo real. Y después le dieron, 2 años después, el premio Juan Rulfo, cuando todavía se llamaba Juan Rulfo. Después le dieron el premio Cervantes. Ya son reconocimientos literarios netos. Y les decía que en este discurso sobre el premio Cervantes, ahora sí que hizo la crítica más feroz que se ha hecho a la academia que lo premiaba. A algunos les pareció de mal gusto, a mí se me hizo necesario, porque él, entre otras cosas, decía, en lugar
de estar interesados en buscar los huesos de Cervantes, de decir dónde están para, como en una peregrinación religiosa, más bien con interés turístico, pasearlos por varias partes, deberían documentar y mostrar todas las penurias que padeció precisamente el autor del Quijote de la Mancha. Estuvo endeudado, estuvo en la cárcel, pidió a la corona que lo dejaran viajar a América, bueno, a la América que acaban de descubrir, no lo dejaron hacer ese viaje, y a pesar de todo, de la primera edición del Quijote, llegaron varios ejemplares a la Nueva España, fueron leídos con avidez, y la segunda edición, digamos, ya estaba comprometida en muchos casos en la Nueva España. Goytisolo, como le importa tanto el mundo que habitó, se fue a cubrir, digamos, conflictos armados en Bosnia, Herzegovina, pero también le interesó mucho recuperar ese pasado oscuro de España. Ese pasado, y yo creo con él que existen dos Españas, la España oscura, inquisitorial, que sigue viva de muchas maneras, y la otra España, que es la España de la apertura, de la crítica, del empuje. Esa España se perdió mucho en la Guerra Civil, él recupera eso, y al recuperar eso también recupera esas otras voces heterodoxas de escritores que fueron hechos a un lado, ya no solo por la Inquisición, esos escritores judeocristianos o esos marranos que hicieron muchas cosas muy interesantes, digamos, en materia literaria y también historiográfica. Que así se le llamaba en esa época. Así se les llamaba, claro. Y se les sigue llamando, digamos, porque es un concepto ya hecho. Fueron ninguneados, y lo que hizo Goytisolo fue recuperar esas voces heterodoxas como la de él mismo, para decir que también esas voces forman parte y revelan muy bien a esa España doble. Claro, hace rato comentaste algo muy interesante que fue muy criticado por la academia y por el mundo intelectual de esa época. ¿Cuáles fueron las críticas? ¿En qué sustentaban? Hay críticas que todavía cada vez suenan menos. Son críticas que le hicieron, por ejemplo, a Monsiváis o a Poniatowski, que decían: él no es escritor, es periodista. No lo ponían a la altura de lo que en ese entonces ellos consideraban. Un corresponsal, un reportero. Usted es un reportero, no es un Son escritor. los pleitos de las élites. Bueno, eran los pleitos. Porque ahora la academia está reconociendo que si tú tienes sustento literario en un texto, da lo mismo que sea una crónica del día de ayer o que sea una novela absolutamente de ficción. Pues lo vamos a extrañar, porque hay que extrañarlo, pero hay que leerlo. Sí, sus reflexiones. Un libro póstumo, tengo entendido. Sí, yo creo que hay varias cosas que dejó más o menos armadas, porque era un escritor compulsivo. Sí. Él razonaba, digamos, a través de la escritura. Y me gustaría que las personas que nos escuchan se acerquen, que entren al internet, escuchen su discurso sobre el Premio Cervantes para que vean el talante de este gran escritor. Contra las sagradas formas, ¿dirías que es uno de los libros que hay que leer? Es un libro esencial también, nos acerca mucho a él, documenta, digamos, todo su interés por esa España oscura, recupera voces perdidas de autores importantes que fueron ninguneados por la crítica y la academia, y también toca fenómenos como la migración. Da cosas muy interesantes desde su capacidad intelectual, nos hace ver que los migrantes es un fenómeno de las personas, y cita a Sherezada, dice que la gente migra porque es la gente que no tiene hogar. Claro. Y encuentra en el mundo precisamente su casa. Y hay varios, ¿no? Juan sin tierra, Juegos de manos, en fin, un hombre vastísimo. Pues muchísimas gracias Javier Aranda por esta interesante plática, profundizar sobre este gran escritor español. Gracias. Juan Daniel, y este viernes a las 17:30 horas, el presidente Enrique Peña Nieto recibirá, precisamente, ya lo dijimos, a la canciller alemana Angela Merkel en Palacio Nacional. Vamos a nuestro resumen. En Coahuila, el priista Miguel Ángel Riquelme obtuvo la victoria con el último cómputo distrital con 482.891 votos. El presidente del PAN, Ricardo Anaya, dijo que no aceptarán estos resultados. Con 99.5% del cómputo distrital, el candidato Alfredo del Mazo sería el virtual ganador de la gubernatura mexiquense con el 33.72% del voto. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, queda fuera del PRI. En consecuencia, se expulsa como militante del Partido Revolucionario Institucional al ciudadano Roberto Borge Angulo.
fue presentado el Programa Nacional de Capacitación para Operadores del Sistema Anticorrupción. Que la Secretaría de Educación Pública pueda contribuir, como lo decía hace un momento, con un granito de arena, pero que pueda contribuir a través de Televisión Educativa, a quienes felicito por su extraordinario trabajo. Pierde Theresa May la mayoría parlamentaria en las elecciones anticipadas. El domingo, el Festival Argentino de Voz a Voz celebrará su segunda edición en la Carpa Astros de la Ciudad de México. Y en los deportes, en el hexagonal rumbo al Mundial, la selección mexicana venció 3-0 a Honduras. Gracias por... Si hubiera escuchado la disertación que acaba de hacer Pati Betasa. Es que soy políticamente incorrecta. Hubiera quedado maravillado. Bueno, muchísimas gracias, que pasen un excelente fin de semana. Fue un placer informarles. Nos vemos el lunes a las 6:30 con más información. Así es. Mientras tanto, gracias Griselda Yebra, que nos acompañaste esta semana en el lenguaje de las señas, a nuestro invitado de lujo de todos los viernes, dame la mano, Javier Aranda, el señor Daniel López Casarín, el señor Omar Cepeda. Gracias por sobre todas las cosas a usted. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego.